La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy visitaremos el Museo del Calendario, ubicado en el Centro Histórico de Querétaro, dentro de una casona del siglo XVII. Este museo es el primero de su tipo en el mundo. En este lugar, que fue restaurado ex profeso con las técnicas de su época, nos encontraremos con el arquitecto que estuvo a cargo de esta hazaña, Fernando Pérez Landín. Emilio. ¡Qué barbaridad! Estoy emocionado de ver estas cosas como esto. De veras, te agradezco mucho que nos recibas. No. 3 siglos enterrados ahí. Qué bueno que viniste, Emilio. Sí, no, encantado Me da mucho de verdad. gusto. Pues tú dices por dónde nos vamos a platicar. Si gustas, vamos aquí al Museo de Sitio. Ándale. Acompáñame, por favor. Sale. Hablar de Querétaro es hablar de la historia, de la aventura, de la odisea de una entidad nacional que ha pasado por distintas etapas en los últimos, ¿qué les parece?, 500 años. Estamos en la casa del Museo del Calendario que adquirió la familia Landín, de Calendarios Landín, en un afán de rescatar una casa maravillosa, una casa que representa al Querétaro virreinal de una manera espléndida. Esta casa perteneció a varias generaciones, fue fábrica de telas, tuvo una serie de actividades, y toca a un personaje que hoy nos acompaña rescatar a su condición original esta casa, que es el arquitecto don Fernando Pérez Landín. Don Fernando Pérez Landín, mi amigo, te agradezco que nos recibas en esta casa. No, al contrario, qué bueno que nos visitan y qué bueno que podamos estar en estos espacios que son tan especiales y tan particularmente íntimos, porque aquí en este lugar cada quien encuentra lo que viene a buscar. Les habla el arquitecto que piensa, al remodelar esto, con un criterio humanista, en donde no solamente rescata lo bello de la casa, sino que el recinto recibirá a seres humanos sensibles, gentes que se sienten felices de estar en un ambiente, en un espacio. Así se rescatan las cosas. Pero hablemos del Fernando originario. Gracias. Vamos a hablar, ¿dónde nace Fernando? Mira, a mí me toca nacer en la ciudad de Aguascalientes en el año de 1950, en el mero barrio de San Marcos. Sí. Muy castizo. Nací en Aguascalientes en el 50 y estudié en un colegio católico que es el Colegio Portugal, muy renombrado en aquellos lares donde pues crecimos con cierta formación, ¿verdad? Y esa formación pues nos dio el camino de la vida. Es correcto. La casa y la educación finalmente en esa dupla que es la escuela, con su formación, en este caso religiosa y académica, y tu casa. Así es. ¿Cuántos hermanos fueron? Fuimos una familia muy equilibrada. 2 hombres, 2 mujeres y un arquitecto. Para servirte. ¿Qué número de hijos fuiste? Fui el cuarto de la familia. El cuarto, a medio
Sí, sí, sí. A media carrera. ¿Y qué estudias allá? Estudié la primaria y la secundaria en el Colegio Portugal. Está jovencito. Sí, posteriormente en el IACT, Instituto de Técnicas de Aguascalientes, hice la preparatoria y como en aquellos tiempos no teníamos universidad ahí, ahora parece que hay más de 40 universidades en Aguascalientes. No, pues es una ciudad, Sí, es sí, un sí. estado que ha crecido, particularmente la ciudad que ha crecido de una manera brutal, igual que Querétaro. Así es, así es. Sí, después me dirigí a la ciudad de Guanajuato y ahí entré a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Guanajuato. ¿Fuiste a Guanajuato con la idea de estudiar o la familia se fue a Guanajuato? No, fui a estudiar solo. Tú, ok. O sea, ahí alcancé mi independencia emocional. Con un espíritu de liberación, vamos a llamarle así. Con un espíritu de inquietud más que de liberación. La liberación me llegó sin darme cuenta. Ah, ok. Sí, primero me llegó la nostalgia, la soledad y después la liberación. Cuando vi que no me quedaba más remedio que estar solo, lo disfruté. Entonces venías de un lugar muy unido, Así es. muy cercanos todos. Entonces te sentiste muy, te vas a Guanajuato y empiezas a sentir esa ausencia. Sí, en Guanajuato me tocó ser parte del teatro universitario de la Universidad de Guanajuato. Te dio. Y los 5 años que estuve ahí, di mi servicio social en el teatro. Y fue para mí una experiencia maravillosa porque independientemente de las funciones que teníamos ahí cada 8 o 15 días o en temporadas, salíamos a diversas partes de la República. Y ahí me llegó la libertad. Ahí la sentiste, ahí la Así gozaste. es. Nacido en Aguascalientes en 1950, la inquietud y el deseo de ser arquitecto llevan al joven Fernando a Guanajuato para estudiar. Ahí, guiado por sus inquietudes, descubrirá el teatro y con ello encontrará su libertad personal. Yo llego a Querétaro en 1966 y desde entonces quedé cautivada por una ciudad maravillosa, que hoy es patrimonio de la humanidad. Y me gustaba mucho recorrer el centro histórico. Y hacía paradas y me asomaba. Y una de las casas que más me llamaba la atención era esta, muy particularmente, porque resulta que está en un punto en el que pues, es virtualmente el centro donde nace Querétaro. El Querétaro virreinal, la acequia madre estaba aquí a un lado. Así es. Así es, entonces... ¿Y el Camino Real de Tierra Adentro también? ¿También pasaba por aquí? Enfrente de esta casa. Ok, bueno, entonces, para mí ha sido una fascinación vivir un poco más de 50 años en Querétaro. Y me encuentro que me asomaba y un día vi con agrado un anuncio que decía: esta casa se va a hacer museo. Y dije, ¡zas! Y cada semana pasaba yo y decía, bueno, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Hasta que por fin nace el museo. Y tú eres el responsable en el rediseño, respetando todo. Así es. Platícanos de esta enorme... Bueno, para mí quiero primero decirte que para mí llegar a Querétaro fue, si en Guanajuato tuve la liberación, en Querétaro fue para mí una realización. Llegar y encontrarme en una ciudad que ha sido el cúmulo de historia de México, donde se desarrollaron absolutamente todos los eventos nacionales, desde la independencia, desde la guerra de reforma,
desde el Segundo Imperio, la Constitución de 1917. A mí me encanta la historia, ¿eh? Y encontrarme en un lugar así, pues fue maravilloso. ¿Que vio todo eso? Sí, que llegué al Querétaro donde soltaban el león a las 7 de la noche. Se quedaba desierto y había que refugiarse en casa. Y la televisión había, creo que 3 canales, algo así, y 100,000 habitantes en la ciudad. Sí. Entonces para mí fue una experiencia. Era igual de pequeño que Aguascalientes, pero aquí tenía la gran ventaja de que había ya una universidad, de que tenía una historia mucho más definida, mucho más profunda, mucho más a sabor. Entonces llegué yo aquí a construir algunas fábricas por 6 o 8 meses en el 78, y me quedé aquí. En aquel tiempo me tocó a mí el crecimiento de la ciudad de Querétaro, y me fui enlazando de trabajo en trabajo. Como somos los arquitectos, ¿no? Tienes un trabajo ahí, lo terminas, y si te cae otro, sigues adelante. Sí, y la misma dinámica de ese trabajo, te van viendo, te van observando, te van ofreciendo. Así es. O tú te vas vendiendo. Así es. Y llegué incluso a conocer el barrio de San Francisquito con su tradición de danza. Para mí fue el lado mágico de Querétaro, ¿verdad? Donde se mezclan la historia con la leyenda, y nace el sincretismo, ¿verdad? Lo religioso con lo oculto. Me apasioné tanto que terminé danzando con los danzantes. ¿Con ellos? Sí, todavía ya no tanto, pero danzo 2 o 3 veces al año con ellos. ¡Qué maravilla! Y me ha retroalimentado mucho. El Querétaro mágico, el Querétaro religioso y el Querétaro histórico. Este Querétaro histórico fue para mí un encuentro maravilloso. En 1978, Fernando llega a Querétaro por trabajo y decide quedarse a vivir. Estando en esta tierra, descubre el barrio de San Francisquito y a sus danzantes, de los cuales él es un integrante. Si en Guanajuato Fernando encontró su libertad, en Querétaro descubrió algo aún más grande, su realización personal y laboral. El hecho de haber sabido de esta casa, una vez me habla mi hermano Roberto, vente para que veas lo que compré. ¿Qué compraste? Dije, a lo mejor otro carro. Me trajo aquí al centro y abrimos la casa esa, tocamos, estaba León al cargo, y pasamos a ver la casa. ¿León quién es? León es el jardinero, y estaba que todavía está. Él empezó desde los 15 años de edad, tiene más de 60. Él es parte de esta casa. Su alma está en los jardines. No, pues se ve, son jardines maravillosos. Así es, así es. Entonces, llegamos adentro al interior de toda la casa, y para mí fue una impresión total, porque veías los patios, los 3 patios, el jardín, y yo me quedé mudo, porque para mí, yo había entrado a algunas casas en Querétaro, no muchas, pero no tenían la magnitud de esta. Este señorío. Esa prestancia, esa profundidad, esa arrogancia dentro de su destrucción, porque estaba muy descuidada. Muchos techos estaban apuntalados solamente. Las paredes estaban llenas de salitre. Estaba muy dañada. Yeah. Y me dice, ¿qué podemos hacer aquí? Le digo, pues lo que quieras, pero respétala.
Sí, definitivamente, por eso te hablo, para ver que necesitamos hacer un proyecto, quiero hacer un museo. Y te dieron manos libres, órale. Bueno, él sí me dio manos libres porque ya conoce mi trabajo. Ajá. Bueno, quien no me dio manos libres fue INA, Okay. Instituto Nacional de Historia y Antropología. Y qué bueno, porque en base a eso, como arquitecto, sabemos que no podemos hacer todo, pero podemos armonizar todo. Podemos llamar a la gente especialista en cada ramo para que nos ayude, para que nos apoye y hacer las cosas bien. Y a ese tenor se hizo el proyecto. De hecho, se removió un 15% de la construcción interna porque era posterior. Hubo que hacer estudios y catas en todo el interior para ver qué realmente correspondía a la parte original de la casa. Porque original estás hablando del siglo XVI, una parte 17, 18, 19 y todavía parte del 20, principios del 20. Entonces fue una tarea primero quitar todo lo que sobraba, retirar la mayoría de los techos, retirar muros, tapones, muros que no correspondían. Y en ese momento yo me hice el compromiso, aparte de respetar, dejar un testimonio. Esto que ves tú aquí, Emilio, es el testimonio. El testimonio aquí está desde un ladrillo que pesa alrededor de 7 kilos, desde vasinillas, cántaros, ollas, todo lo que se encontró en los interiores de esta casa. Y podemos ver por allá incluso la tubería, la primera tubería de agua potable que tuvo por Juan Antonio Urrutia de la Villa del Villar del Águila, el marqués de Querétaro, el que le dio a Querétaro la salud, porque sí, hace rato mencionaste tú que aquí pasaba la sequía. Era una sequía que funcionó de 1531 hasta 1740. 200 años de beber agua que corría a cielo abierto. Correcto. Las enfermedades en Querétaro eran... Sí, en una sociedad, una ciudad donde los burros y los caballos eran el medio de transporte y todo ese subproducto de animales, pues corría por el agua, por las... Así es. Por un lado corría el drenaje y por el otro lado corría el agua potable. Y cuando... Eso poca gente lo sabe, pero había epidemias de tifoidea y de tifus que devastaban Querétaro. Querétaro, dentro de toda su belleza, tuvo esa etapa muy difícil. Bueno, esos tubos que ves ahí son los de barro, son originales. Ajá. Los encontramos aquí abajo. Ajá. Y eso también como todo lo que ves aquí, incluso hay cerámica china que tú puedes ver ahí. Eso lo encontramos en esta parte de abajo, que era un obraje de lana, con un trapiche, etc. Esta parte es la segunda parte del obraje. Ahí tienes una peana, donde hervían la lana. Ahí tienes en la esquina un pozo, de ahí sacaban el agua para hervir la peana. ¿Había máquinas aquí o había...? No, ya en ese tiempo era todo a mano. Okay. Todo era a mano. Y en esta parte se extendían las telas y chorreaba la tinta por acá. Y aquí se volvía a recuperar. ¿Sí? O sea, la particularidad de esto no es que fuera una gran fábrica de lana, no, esto era una fábrica familiar. Y Querétaro tuvo la particularidad de tener más de 2,5 millones de ovejas. 2,5 millones de ovejas lanares. ¿De dónde salía la lana para hacer? Y casi lo que pasa es que el clima era otro.
el clima era otro porque había mucha agua, había muchas ciénegas, había muchos manantiales, había todo y había mucha pastura. Entonces, aquí de hecho era donde los ejércitos en el México independiente venían a hacerse de uniformes. Salían de la Ciudad de México, llegaban a Querétaro un par de meses para que les hicieran los uniformes y ya salían uniformados al norte. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer el rescate de la casa? El rescate fueron 5 años. 5 años. 5 pues con años. razón, el anuncio estaba ahí y pues no aparecía el museo. No, lo que pasa es que tuvimos que hacerlo todo No, pues con un detalle. a detalle. Sí, auxiliados por el INAH, Así que es. finalmente resultaba un poco incómodo, pero que coadyuvó de una manera importante. Así es. El espacio es muy corto para tocar un tema tan amplio, de varios siglos de experiencia. Y creo que fue una experiencia que para ti resultó pues muy gratificante en todos sentidos. Definitivo. Y yo invitaría a la gente que tuviera la oportunidad de visitar este lugar con la visión de gentes, de personas que llegaron de fuera del estado, en este caso la familia Landín, y que se enamoraron de la casa. Gracias. Y que se enamoraron de la idea de un museo, pero no se imaginaron la labor de investigación y de reconstrucción que iba a representar esta casa. Yo lo recomendaría mucho para que lo visiten aquí. ¿Hay alguna persona que haga alguna explicación o simplemente...? Bueno, aquí lo importante del asunto es que la reconstrucción y rescate de la casa se llevó 5 años y la museografía otros 5 años. Entonces, todo está pensado para que tú llegues y te dejes ir, ¿sí? No necesitas realmente un guía, sino que vas descubriendo poco a poco. Yo te comento una anécdota. Llegó una pareja de México, los invité a desayunar aquí, sin mayor información en relación al museo, y entraron a la sala donde están expuestos los ejemplares de los calendarios en México. Así es. Estuvieron 2 horas y media aquí. Yo me tuve que ir y dije, ya me voy, porque así es. se quedaron. Aquí encuentras el calendario de tu año, ¿sí? ¿De 1900 qué? ¿El mío? Sí. De 1915. 1915. 1939. Sí, lo encuentras, está en esta parte de aquí. No, pero y aquella parte donde están los dibujos de los dibujantes que participaron. Así es. Y está la sala histórica de prehispánica. Así es. Es un gran lugar. Yo te felicito muchísimo porque debes ser un hombre muy feliz. Yo creo que eres un hombre muy feliz y esa parte de esa felicidad tú la transmites en tu actuar. Así conocí yo la casa, mira, tal y como la ves ahí. ¿Qué podemos encontrar al abrir un viejo baúl? ¿Qué tesoros esconde? ¿Qué recuerdos guarda? La casa donde se encuentra el Museo del Calendario es el baúl que Fernando y su hermano abrieron y compartieron con los queretanos para que podamos apreciar no solo la historia y los recuerdos de esta edificación, sino también la propia historia y recuerdo de los calendarios que año con año cuelgan en las paredes de las casas de todos los mexicanos. Bien, mira, Fernando, no sabes cómo te agradecemos que nos hayas recibido.
en esta tu casa, porque esta es tu casa. Gracias, no. Es tu casa. Al contrario, la visita es la que vale. No, ha sido una experiencia preciosa, maravillosa. Te agradecemos muchísimo, muchísimo que nos hayas recibido, de verdad. Esta es tu casa. Gracias. Cuando quieras, Emilio. De verdad. Un placer. Así lo veo. Siempre que vengo con mucho gusto. Qué bueno. Esta fue la crónica de una odisea del día de hoy. Te espero la próxima semana para ahondar una vez más en la memoria de Querétaro, aquella que tú y yo construimos juntos. Yo soy Emilio Castelazo. Hasta pronto.